Buenos días, hermanos. En esta ocasión escucharemos la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 2 de los versos del 15 al 17. 1 Juan capítulo 2 del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos procurar entender debidamente lo que Juan quiere decir por el mundo. Cosmos es la palabra en griego. El cristiano no odia el mundo como tal. Es la creación de Dios. Y Dios lo ha hecho bien. Jesús había amado la belleza del mundo. Ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se había vestido como una de las amapolas que florecían y morían en un día. Una y otra vez, Jesús tomaba sus ilustraciones del mundo. En ese sentido, el cristiano no odia al mundo. La tierra no pertenece al diablo, sino al Señor, con todo lo que contiene. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo no se refiere a la creación física, sino a la esfera del mal, que funciona bajo el dominio y gobierno de Satanás en nuestro mundo, porque es Satanás quien gobierna el mundo. Dios es el dueño de todo, pero Satanás ha tomado control del gobierno del mundo. Por eso es que el mundo refleja al espíritu que lo domina. Como Satanás es malo y cruel, el mundo refleja ese espíritu, refleja el espíritu que lo domina, y el mundo también es malo y cruel. La palabra de Dios nos dice algunas cosas al respecto. 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 16:11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero entonces, ¿qué es el cosmos? ¿Qué es el mundo? Un erudito inglés de apellido Dodd define este sentido del cosmos diciendo: la sociedad humana que se organiza sobre principios falsos y se caracteriza por deseos bajos, falsos valores y egoísmo. Eso es el mundo. En otras palabras, el mundo es la sociedad pagana con sus falsos valores y dioses falsos. Juan enfatiza mundo y lo hace repitiéndolo 3 veces el término aquí y 3 veces más en los versículos 16 y 17. Es un concepto importante. En esta carta, Juan usa la palabra mundo 23 veces. Dice: no améis al mundo, y algunos ven una contradicción entre no amar al mundo y la bondad de Dios al crearlo. Ven la contradicción entre no améis al mundo con de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16. Pero el pasaje se refiere al amor salvador de Dios por toda la humanidad, mientras que aquí se trata de amar la mundanalidad. Esa es la enorme diferencia. El mundo aparta de Dios el corazón, y mientras más prevalezca el amor al mundo, más decae
el amor a Dios. El mundo, en este pasaje, no quiere decir el mundo en general, porque Dios amaba al mundo que había hecho. Quiere decir el mundo que, de hecho, había olvidado al Dios que lo había hecho. Es cuando al barro se le sube el lodo a la cabeza diciendo que no existe el alfarero. Sucedía que había un factor en la situación del pueblo de Juan, que hacía aún más peligrosas las circunstancias. Está claro que aunque los cristianos fueran impopulares, no los estaban persiguiendo. Por lo tanto, estaban bajo la tentación peligrosa de llegar a un acuerdo con el mundo. Siempre resulta difícil ser diferente de los demás, y al serlo, se les hacía especialmente difícil a los cristianos en aquellas circunstancias. Hasta el día de hoy, el cristiano no ha podido nunca evadirse de la obligación de ser diferente del mundo. En este pasaje, Juan ve las cosas como siempre las veía, en blanco y negro. No puede haber un vacío en el alma. Esta es una cuestión en la que no cabe la neutralidad. O se ama el mundo o se ama a Dios. Jesús mismo lo dijo. Nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. La decisión definitiva sigue siendo la misma. ¿Vamos a aceptar los principios del mundo o los de Dios? Algunas personas piensan que las mundanalidades tienen que ver con la conducta externa, con las personas con quienes nos juntamos, los lugares que frecuentamos, las actividades de que disfrutamos. Eso no es totalmente cierto, porque la mundanalidad comienza en el corazón y se caracteriza por tres actitudes, que son las siguientes. La primera, deseos de la carne, que es el afán por la satisfacción de deseos físicos. 2, deseo de los ojos, que es el anhelo y acumulación de cosas. Y 3, vanagloria de la vida, que es una obsesión con el nivel social o la importancia de uno. Cuando la serpiente tentó a Eva, en Génesis 3:6, la tentó en estos tres aspectos. También cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, esas fueron sus tres esferas de ataque. El diablo atacó los deseos de la carne, o utilizó más bien los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La misma tentación que el diablo presentó a Eva es la misma tentación que el diablo le presenta a Cristo en el monte de la tentación. Por contraste, Dios valora el dominio propio. Dios valora un espíritu generoso. Dios valora un servicio humilde. Eso es lo que Dios valora. Es posible dar la impresión de que evitamos los placeres mundanos. Es posible hacer eso. Mientras todavía albergamos actitudes mundanas en nuestro corazón. Es también posible, como Jesús, amar a los pecadores y pasar el tiempo con ellos, mientras se mantienen los valores del reino de Dios. ¿Cuáles son los valores más importantes para usted? ¿Su conducta refleja los valores del mundo o los valores de Dios? ¿Qué refleja su conducta? Cuando es fuerte nuestro afecto por los bienes materiales, es difícil creer que un día se desvanecerá lo que deseamos. Y puede parecer aún más difícil creer que la persona que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Pero esa era la convicción de Juan, basada en los hechos de la vida, muerte y resurrección y promesa que Jesús hizo. Al saber que este mundo de maldad y su pecado
Tendrá fin, nos da ánimo para controlar nuestra codicia. Nos da ánimo para controlar nuestra conducta desenfrenada. Y así continuar haciendo la voluntad de Dios. Juan tiene dos cosas que decir acerca del que ama el mundo. Y se compromete con él. Primera, presenta tres pecados que son típicos del mundo. Está el deseo de la carne. Esto quiere decir mucho más de lo que nosotros entendemos por los pecados de la carne. Muchas veces esto se limita, el entendimiento común se limita exclusivamente a los pecados sexuales. Pero en el Nuevo Testamento, la carne es parte de nuestra naturaleza que, cuando está fuera de la gracia de Cristo, ofrece una puerta de entrada al pecado. De hecho, incluye los pecados de la carne, pero también todas las ambiciones mundanas y los objetivos egoístas. Todo eso es parte de la carne. El estar sujeto al deseo de la carne es juzgar todo lo que hay en el mundo con ojos puramente materialistas. Es vivir una vida dominada por los sentidos. Es ser glotón en la comida, rebuscado en el lujo, esclavo del placer, codicioso y relajado en lo moral, egoísta en el uso de las posesiones, desinteresado en todos los valores espirituales, extravagante en la gratificación de los deseos materiales. El deseo de la carne no tiene en cuenta los mandamientos de Dios, ni su juicio, ni sus principios, ni aún la existencia de Dios. No tenemos por qué considerar estos como los pecados de los pecadores más groseros. Cualquiera que busque un placer que pueda ser la ruina de cualquier otra persona, cualquiera que no tenga respeto a las personalidades de los demás. Cuando se trata de la gratificación de sus propios deseos, cualquiera que viva en lujo mientras otros vivan en pobreza, cualquiera que haya hecho un Dios de su propia comodidad y ambición en cualquier parte de la vida, es siervo del deseo de la carne. 2, está el deseo de los ojos. El deseo de los ojos es la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. Es el espíritu que identifica la ostentación excesiva con la prosperidad real, que no puede ver nada sin desear poseerlo. Y que una vez que lo posee, se pavonea y hace gala de ello. Es el espíritu que cree que la felicidad se halla en las cosas que se compran con dinero y que se pueden ver con los ojos, que no reconoce otros valores que los materiales. Tercero, está la vanagloria de la vida. Aquí usa Juan una palabra griega de lo más gráfica. La palabra es alazoneia. Para los antiguos moralistas, el alazón era el hombre que pretendía tener más que nadie y valer más que nadie. El alazón era un fanfarrón, un presumido. Y se le llamaba alazoneia a un egoísmo desmedido. Teofrasto, un antiguo maestro griego, él tiene un estudio sobre diferentes caracteres que las personas expresan, o caracteres que las personas expresan. Tiene una viñeta de lo que es el alazón, una persona que es alazón. Él decía, el alazón, cuando está en un puerto, presume de los barcos que tiene en la mar. Manda ostentosamente a un mensajero al banco cuando no tiene ni un centavo en su cuenta.
Habla de los amigos que tiene entre los poderosos y de las cartas de famosos que recibe. Detalla extensamente sus contribuciones a la beneficencia de los pobres y a los servicios del Estado. Vive en una casa de alquiler, pero habla de comprar una casa más grande para poder celebrar fiestas más lujosas. Su conversación versa continuamente en presumir de cosas que no posee. Y se pasa la vida tratando de impresionar a todos los que encuentra con su importancia inexistente. Según lo ve Juan, la persona mundana es la que lo juzga todo por sus apariencias. El que es esclavo de la ostentación desmedida. El presumido fanfarrón que trata de presentarse como mucho más de lo que es. Y entonces viene la segunda advertencia de Juan. La persona que se adscribe a las metas y las maneras del mundo está dedicando la vida a cosas que literalmente no tienen ningún futuro. Todas estas cosas, todas las cosas, son pasajeras y no tienen ninguna permanencia. Pero la persona que ha puesto a Dios como el centro de su vida, la persona que rinde su vida a Cristo, que le acepta como su Señor y Salvador, esa persona es la que ha puesto a Dios como el centro de su vida. Se entrega a las cosas que duran para siempre y no a lo momentáneo, a lo efímero, a lo pasajero. La persona del mundo está condenada a la desilusión. La que pertenece a Dios tiene seguro un gozo que nunca, nunca se acaba. Abra su corazón a Cristo. Rinda su vida a Él. Reciba su palabra. Arrepiéntase de sus pecados y reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Oremos. Padre, te damos las gracias porque la luz de tu palabra ilumina nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, para que nuestro anhelo siempre sea agradarte a ti y no agradar nuestros ojos o nuestra carne, no agradar, Señor, aquello que te ofende a ti. Bendícenos, Señor, con la presencia poderosa de tu Espíritu Santo, que es el que nos llena de un gozo que nunca acaba. Te pedimos estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.